Bueno, vamos a comenzar. El domingo pasado predicamos una palabra y yo le puse, aprovechando que era el Día del Padre, quiero agradar al Padre. Amén. Voy a hacer un pequeño recuento nomás de lo que compartimos el primer día. El primer punto que compartimos es que si queremos agradar al Padre, número uno, debemos vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Estuvimos explicando, escúchelo, y yo sé que va a ser de gran bendición si lo escucha en el Espíritu. Si lo escucha en la carne, no le va a gustar el mensaje. Gálatas capítulo 5:17, este fue el versículo que usamos el domingo pasado. Digo pues, andad en el Espíritu. La otra versión dice caminar, vivir. Esta dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Pablo aquí está describiendo dos fuerzas que luchan entre nosotros: la carne y el Espíritu. Ellas son enemigas perpetuas. Hasta que usted y yo estemos en este mundo, van a estar en contra, la una en contra de la otra. ¿Por qué? Porque los que están en el Espíritu quieren hacer las cosas de Dios, pero los que viven en la carne quieren hacer las cosas de la carne, de este mundo. Amén. Entonces, cuando Pablo dice el deseo de la carne es contra el Espíritu, Pablo no está diciendo que esta fuerza de la carne sea más poderosa que la del Espíritu, jamás. No hay manera ni de compararlas, pero no la podemos vencer en nuestras fuerzas, no la podemos vencer en nuestra carne. Tenemos que vencerla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Número 2. ¿Cuántos quieren agradar al Padre en esta mañana? El que decide, porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Esta decisión no la toma ni Dios, la tienes que tomar tú. O agrado mi carne o agrado mi espíritu. Entonces, número 2, el que decide agradar al Padre y vivir en el Espíritu reflejará su carácter. Wow, ¿a cuánto les gusta eso? Las manifestaciones de la carne, ¿cómo son? Horribles. Adulterio, fornicación, brujería, hechicería, idolatría, mejor dicho, pleito, lo que usted quiera, todo lo que usted quiera en este mundo, todo lo que pasa en este mundo son manifestaciones de la carne. Pero los que están buscando a Dios en el Espíritu, mira lo que hay aquí, qué belleza. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. La versión Reina Valera dice fe, esta dice fidelidad, porque estamos hablando de la fidelidad de Dios también. Y control propio, o sea, dominio propio. Y dice Jesucristo que para esto no existen leyes contra estas cosas. ¡Wow! Tremendo. Estas son 9 virtudes del carácter del Señor. Del carácter del Señor. Y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos ayuda a reflejar ese carácter en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hace cuando el Espíritu Santo nos empieza a ayudar? Comienza a tomar el control de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a tomar el control de tu vida, las manifestaciones de la carne son vencidas o se aplacan. Y el fruto del Espíritu comienza a tomar control de ti. Y ese fruto es el testimonio, es la evidencia de que tu vida está cambiando, que tu vida está siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Este tema es tan importante que acuérdense que no dicen los frutos, dice el fruto. Es como un árbol donde tú puedes acercarte y puedes comer de ahí amor, paz, bondad, fe
Ese es el carácter de Jesucristo. Y Jesucristo quiere que tu carácter y mi carácter se refleje el fruto del Espíritu. Él quiere que cuando la gente se acerque a mí, pueda encontrar en mí bondad, amor, paciencia. Y Él es paciente. Pero acuérdense cuáles son las consecuencias de un árbol que no da fruto. Dice que es cortado y echado al fuego. Tu vida, tu salvación tiene un propósito. Y es que tú te parezcas a Dios, no al diablo, ni a la suegra. ¿Que te parezcas a quién? A Dios. Y solo podemos hacer eso con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Entonces, agradar al Padre es vivir en el Espíritu, reflejando el amor del Señor. Juan 13, versículo 35. De este modo, todos sabrán, diga todos, sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En otras palabras, amor es lo que Dios es y lo que nosotros deberíamos de ser. El amor debe ser la marca distintiva de los discípulos de Jesús. El amor es más que un sentimiento de afecto, es una actitud que se demuestra con acciones. Entonces, cuando usted ve que Cristo de tal manera ha amado a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, usted no ve que Jesucristo llegó aquí de vacaciones, ni llegó diciendo palabras bonitas, te amo, y cuando se aburrió se fue para el cielo y dejó esto igual. No, fue con acciones, fue con sacrificio, fue con dolor. Por eso es que nosotros nos acostumbramos, Cristo murió por mí. No, es que ese fue un dolor como ningún otro. La muerte de Jesucristo es la expresión más grande del amor ágape de Dios. Murió por ti y murió por mí. Entonces ese amor es una manifestación tremenda, tremenda de parte de nuestro Dios. Y este tipo de amor únicamente lo podemos obtener por medio del Señor. No, es que yo amo, pastor, vea, yo daría mi vida por mis hijos. Si usted da su vida a sus hijos hasta que tiene un lío con su hijo. Ay, es que yo por mi esposo, ¿qué no haría por mi esposo? Apenas el hombre se la embarra, usted no sabe si bendecirlo o decirle a Dios que se lo lleve. El amor de nosotros es chiquitico, pero el amor de Dios es un amor ágape, incondicional. Entonces no es un amor motivado por los sentimientos. No, es un amor que siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Entonces nosotros como hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo de Dios, la gente pide el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que el mar rojo se abra, yo quiero que esta montaña se meta acá, yo quiero tener la unción de Pablo, yo quiero resucitar. Mira, el Espíritu Santo no está para que tú chicanees, el Espíritu Santo está para que tú crezcas y tengas las virtudes de nuestro Señor. Amor, 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 amor. Nosotros tenemos que reflejar ese amor. Si nosotros pudiéramos reflejar ese amor en nuestro hogar, no hubiese tanto divorcio. Si nosotros pudiéramos reflejar ese amor en el mundo, la gente se estaría convirtiendo todos los días. Si tú y yo viviéramos agradecidos por ese amor, las iglesias estuviesen en este momento creciendo, no hubiese cupo y el estadio fuera suficiente para que la gente entendiese que hay un Dios que murió por ellos y que hay un solo Dios que puede tener control de todo lo que está pasando. Pero ¿qué ve la gente en nosotros?
No ve amor, ve una religión. Gente cambiándose de iglesia, gente cambiándose de su religión. Pero cuando van al fruto, en vez de encontrar amor, ¿qué es esta porquería de fruto? Amargura, odio, resentimiento. Pero las iglesias son felices con el show. Uy, sí, el pastor se tiró y tiró un pañuelo por aquí, tiró un zapato y el otro pum, le pegó, pero se levantó. Y usted en la Biblia no ve a Cristo haciendo show. Es más, usted no lo ve danzando todo el día y hablando en lengua. Pero sí dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí le dijo la adúltera: ni yo te condeno. Sí le dijo a los que estaban enfermos por pecado: levántate, yo he perdonado tu pecado. Wow. Ese es el reflejo de un verdadero cristiano. No es la unción. La unción no es tuya, es un regalo de Dios. Entonces, cuando tú quieres agradar al Padre, antes de querer servirle, antes de querer traer una ofrenda, tú debes reflejar el amor de Dios. Con ese hijo, es mal hijo, pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Con ese esposo, sí que está difícil, pero no es imposible para Dios. Entonces tu deber y el mío es reflejar el amor de Dios. ¡Oh, hermano, arrepiéntate! No. Amén. Que el marido no quiere saber nada de la Biblia. Ámelo. Que su hijo no quiere venir a la iglesia. Ámelo. Usted habla de un Dios grande, de un Dios que murió en la cruz. Pero cuando usted refleja lo que usted habla, no tiene que ver nada con tus actitudes, con tus hechos. Amén. Entonces es tu decisión. Es tu decisión. O me pierdo en la carne, o me meto con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. En tu carne no puedes hacer eso, porque eso no es normal para tu carne, ¿cierto? Eso sería ser bobo la yuca. Pero Cristo lo hizo. Entonces, amar de esta manera no es fácil. Por eso es que la gente notará que has recibido poder de una fuente sobrenatural, porque ya amas como Dios ama. Alguien diga: yo quiero ser ese. Esta clase de amor, nuevamente te lo digo, no es un amor natural, es un amor del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente, muchos hijos están pecando por ignorancia, están pecando porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú oras por ellos, si tú los amas, ellos también algún día podrán tener la llenura del Espíritu Santo y podrán reflejar el amor del Padre. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien cree eso? Mira, esto no tiene que ver nada con religión. Esto no tiene que ver nada con llegar a un lugar y prender la velita y una patada por acá y la unción y el pañuelito. No. Esto es de adentro para afuera. ¿Cuántos desean eso? Por eso yo debo menguar, para que tú ¿qué? Crezcas. Tu carne tiene que menguar para que el Espíritu Santo de Dios comience a crecer
y comiences a reflejar ese amor verdadero de hijo, ese amor verdadero de cristiano, ese amor verdadero de papá, ese amor verdadero de mamá, ese amor verdadero de esposo. Pero hasta que tu carne no mengüe, tú seguirás viviendo en celos, en odios, en venganzas, en tristezas, y pasarán años en el cristianismo y tu corazón estará amargado. Y Dios te dice: imítame a mí. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes cuánto se valora cuando alguien, a pesar que tú estás equivocado, estás viviendo en pecado, alguien con amor te dice: tranquilo, vamos a salir, estoy llorando por ti, te abre las puertas? Wow. Eso hizo Cristo. Antes de que yo naciera, antes de que hiciera algo bueno, Él había muerto en la cruz por ti y por mí. Pero nosotros no. Nosotros siempre respondemos de esta manera: cuando cambias, hablamos. Imagina que Dios me dijese a mí eso. Nunca. Yo he tenido tiempos muy difíciles en mi vida antes de convertirme y aún convirtiéndome, y nunca he sentido en mi espíritu que Dios me diga: no quiero hablar contigo. Siempre he podido disfrutar de la miel de su amor, de la ternura, de su perdón, de una nueva oportunidad. Y hoy es tiempo que tú y yo comencemos a reflejar el amor de Cristo. Otro fruto delicioso para agradar a Dios es vivir reflejando el gozo del Señor. Y yo le voy a leer compartir unos versículos que a la carne te va a decir: pero eso es imposible. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted dirá: pastor, pero Santiago como que en ese tiempo se sentía en el país de la maravilla, allá en Disneylandia. No, estaba pasando por sufrimientos, por pruebas como tú y yo todos los días pasamos. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:16 dice: estad siempre gozosos. Ah, no, es que hoy no puedo estar gozoso. ¿Y por qué no estás gozoso? Ah, porque hoy me tuve que venir a pie. Dale gracias a Dios por tus pies. Siempre hay un motivo para darle gracias a Dios. Muchos se preguntan: pero pastor, ¿cómo yo puedo estar gozoso en medio de un desierto? Usted está loco. Bueno, la carne no entiende eso, pero el espíritu sí. Lo voy a decir más luego. Sí, porque lo normal que cuando una persona está pasando por un desierto, él se siente aburrida, se siente angustiada, comienza la duda, comienza la ira, comienza la amargura. Pero yo le quiero recordar, hermano, que esa es la naturaleza del hombre en sus emociones carnal. El hombre natural, si no tiene 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, vive aburridísimo. Y mientras todo está bien, tiene una fe ficticia, ¿cierto? Y tiene amor por la gente y todo es bacanería. Pero cuando llega el sufrimiento, el gozo se embolata y algunos hasta lo pierden. ¿Y sabes por qué lo pierden? Porque todavía están en su naturaleza carnal. Pastor, pero eso está como complicado. Sí, súper complicado, ya se lo muestro. En la carne es imposible. Entonces aquí voy. Esto le sucede a un creyente cuando no comprende o se le enseña que el gozo de Dios es el mismo gozo que del mundo. Por eso esta palabra tiene que marcar tu vida. El gozo del mundo no es el mismo gozo de Dios. El gozo del creyente viene de Dios.
Y cuando nuestra vida refleja gozo, estamos confirmando que estamos viviendo en el Espíritu. Por eso es que tú ves a gente que le duele aquí, le duele allá, le duele por acá, el hijo está en rumba, el esposo está por la calle, la economía está mala. El gozo que tengo yo, tan gozoso, porque entienden que el mundo no me los dio. Entonces, el gozo es uno de los indicadores vitales de la vida cristiana. Pablo enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 3, por lo demás, hermanos, gócese en el Señor. Que dice, gócese en su cuenta bancaria, gócese en la suegra, gócese con el esposo, gócese con la mascota, gócese en quién. La palabra nos enseña que si vivimos en el Espíritu, podemos experimentar el gozo en medio de las circunstancias difíciles. Escúcheme, esto es lo que enseña la Biblia, que si vivimos en el Espíritu, podemos experimentar el gozo en medio de las circunstancias difíciles. Vuelvo y le empiezo a leer la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esto lo dice Pablo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Escuche. Los tesalonicenses estaban felices. Recibieron la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que reciben la palabra de Dios, comienza la persecución de los judíos. Empiezan a ser perseguidos por los gentiles. Y esto empieza a surgir en ellos problemas, amenazas. Pero Pablo le dice, gócense en el Señor. Ok. Muchos creyentes piensan o se les ha enseñado que el dolor es la excepción en la vida cristiana. No. Si usted está hoy aquí para dejar de sufrir, está en el lugar equivocado. Ese cuentecito, hermano, y que tin y rin y todo va a estar full y todo va a estar bien. Sí y no. ¿Por qué? Cuando pasan las pruebas, si se nos enseña esto, lo primero que siente el hombre es que Dios me abandonó. Mucha gente cuando está pasando por el sufrimiento, nos dice, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios me abandonó. Y muchos, como el pastor le dice a usted, pare de sufrir, usted nunca va a sufrir. Entonces se sienten de que ellos no tienen propósito, que Dios no los ha llamado. Eso es un gran error doctrinal. Entonces, pastor, no estoy entendiendo. ¿Me debo gozar cuando las cosas están malas? No, nosotros no nos gozamos en la miseria. No nos gozamos en el COVID. No nos gozamos en el problema. Nos gozamos en Dios. Ya le voy a explicar por qué. ¿Están aquí? Mire, Dios no le puede decir a usted que aquí no va a sufrir, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción. Dios no le puede decir a usted que en esta tierra no va a sufrir porque todavía está metido en este cuerpo. Dios no le puede decir a usted que en esta tierra no van a venir problemas grandes porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Vivimos en un mundo pecaminoso, así que los creyentes también sufrimos. Dios permite que algunos cristianos sean mártires. Dios lo permite de la fe y permite que otros sobrevivan. Y aquí es donde uno empieza así, pero ¿por qué yo? Y Dios te dice, ¿y por qué no tú?
Porque se nos ha metido en la cabeza que si Dios me llama al ministerio, yo tengo que tener una iglesia de millones y millones de personas. Y si no tengo millones de personas o miles de personas, Dios no me ama. No. Dios amó a Juan el Bautista y lo llamó. Su ministerio duró 6 meses y murió en una cárcel. ¿Cuántos creen que Dios amaba a Juan? ¿Cuántos creen que Dios te ama a ti? Entonces yo no te puedo decir que el gozo mío viene ahora porque no tengo problema. No. Sabemos que en este mundo hay dolor, hay sufrimiento. Entonces no podemos sorprendernos cuando el problema o el dolor suceda. ¿Cómo en la cara nosotros cuando algo pasa? Malo algo pasa. Cuando algo malo pasa, ¿cómo ponemos la cara? Ay, no puede ser. ¿Y por qué no? Estamos en este mundo, pero la promesa que Dios nos ha dado a nosotros es grandísima. Aún en medio de todo lo que pasa en esta tierra, siempre mi gozo estará contigo. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podrías ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Quién nos ayuda cuando estamos tristes? ¿Quién nos ayuda cuando estamos pasando por problemas económicos? ¿Quién nos ayuda cuando tenemos una enfermedad? ¿Quién? Dios. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese gozo que está en nosotros, que está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí viene la solución. Aquí viene la enseñanza. ¿Por qué usted y yo tenemos un gozo que el mundo no nos puede quitar? Porque mi gozo no está en las cosas materiales. Esa es parte de la bendición, diga, esa es parte de la bendición. Esa es la ñapa de Dios. Hay momentos buenos, momentos excelentes y momentos donde se sobreabundan cosas materiales. Pero nuestro gozo no está en las cosas materiales. Nuestro gozo está y nuestra alegría está en el deleite profundo de que nuestro Señor Jesucristo nos salvó. ¿Cuántos tienen alguna dificultad hoy? Levanten las manos. Pero mira que no te has vuelto loco. Donde muchos podrían estar de psicólogos, tú hoy estás aquí alabando a Dios en medio de las circunstancias. Tú te levantaste temprano hoy, cansado, después de trabajar toda una semana para venir a esta reunión. ¿Y sabes por qué? Porque hay un gozo de gratitud en tu corazón. Porque hay un gozo de salvación en tu corazón. Y tú sabes que el gozo que tú tienes es mayor y más grande y más fuerte que las circunstancias de este mundo. Por esta razón es que el profeta Habacuc canta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. ¡Hey! ¡Alguien alabe a Dios! Por la puerta así, con cara de machete. Está en la carne. Cuando tú ves que de la abundancia el corazón habla la boca. Ay, hermano, qué vida tan horrible el COVID. No, hermano, la plata, la calle. Está en la carne. Entonces,
Dios nos ha salvado y nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Por qué te ha sellado con el Espíritu Santo? Para que tú des frutos, para que tú des amor. David le dijo al Señor en el Salmo 16, versículo 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto lo dijo cuando él estaba en el Espíritu. Pero cuando estaba en la carne y había pecado, en el Salmo 51, versículo 12 le dice: devuélveme el gozo de la salvación. Perdón, escuche. ¿Por qué no tenemos gozo? Porque estamos en la carne. Estamos metidos en la carne y queremos ganarle a la vida, y a la vida solamente le ha ganado Dios. Hoy te puedes gozar, hoy puedes decirle al Señor: Señor, gracias. Los que tienen hijos, los que tienen un hogar, aún los que se digan que están solos, usted no está solo. El Espíritu Santo de Dios está con usted 24 horas al día. Agradar al Padre es vivir en el Espíritu, reflejando la paz del Señor. ¿Usted cree que Dios se agrada de un hijo que ora y sale del cuarto? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar las empresas públicas? ¿Y qué voy a comer mañana? ¡Ay! No, porque no tienes fe. Dios no se agrada de esa actitud, porque tú con esa actitud estás demostrando de que Dios no es fiel, que Dios no es proveedor. Entonces, nadie más puede tener y reflejar una vida apacible de paz que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero parece mentira. Hay mundanos que a veces tienen como por lo menos más gozadera que nosotros. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Por lo tanto, yo, habla Pablo, prisionero por servir al Señor. Mira cómo es la vida. Pablo está preso ahora que está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando perseguía a cristianos, cuando era un religioso, cuando estaba metido en la élite de los religiosos, estaba viviendo full Don Pablo. Pero ahora que le está sirviendo a Dios, está preso. Yo pregunto, ¿Pablo era bendecido o no era bendecido? ¿Dios estaba con Pablo o no estaba con Pablo? Pregúntate, ¿tú eres bendecido o no eres bendecido? ¿Dios está contigo o no está contigo? Entonces sigamos. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Usted se imagina yo aquí predicándole a ustedes? Ay, hermano, oren por mí. Maldito el día en que nací. Ay, hermano, yo no sé si vuelvo el domingo que viene. Ay, yo no sé, estoy tan confundido. Oremos. No. Ahí vemos un Pablo con paz. Yo tengo paz. Y esa paz se la debo a Dios. Yo era un hombre que aún teniéndolo todo, 3 cosas hay en la vida, vivía preocupado, intranquilo. Y ahora tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te ha llamado a ti, hermana, hermano. Dios te ha llamado a ti, te ha hecho tal vez un llamado, no para que prediques la palabra o seas un pastor, pero te ha hecho un llamado para que seas un gran empresario, para que seas una gran mamá, un gran papá, un gran hijo de Dios, un gran evangelista. Ya en tu trabajo tú tienes que tener paz, y esa paz es la paz de Dios. Dice, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes. Dios le está hablando a su iglesia. Le está hablando que nosotros debemos reflejar una vida apacible, de paz.
Sean pacientes unos con otros y tolerantes a las faltas y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Mira, ¿por qué no tenemos paz? Porque si yo quiero tener paz con mi esposa, ella comete errores, yo cometo errores, todavía estamos con esta carne, pero el Espíritu me gobierna. Cuando yo tenga problemas con mi esposa, yo debo ser humilde. Debo cuidar nuestra unión, porque Cristo está en ella y Cristo está en mí. Pero cuando nosotros somos esos cristianos que no en esta iglesia, en algunas iglesias, estamos llenitos de orgullo, hermano. Sudamos orgullo, arrogancia. Nunca vas a tener paz. Pero es que yo tengo la razón. Tú, aunque tengas la razón, no está por encima de lo que Dios dice, cómo debe ser nuestro carácter en Cristo. Dios dice que tú debes ser humilde, debes ser paciente, debes ser amable. Hay cristianos horrendos, no tienen nada de amabilidad, son groseros, mal hablados. Nunca van a tener paz. Pero yo me sé la Biblia de pu a pu. Es que yo me sé Apocalipsis de memoria. Eso no te va a dar paz. Lo que te va a dar paz es oír y hacer lo que Dios te manda hacer. Si nosotros reflejáramos una vida apacible, no hubiese tanta pelea entre nosotros. Una vida apacible es una vida llena de paciencia y de paz para con Dios y con los hombres. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, podemos ser una gente de paz, teniendo paciencia con las debilidades de nuestro prójimo. Él sabe que tú eres impaciente. Usted no tiene que levantar aquí las manos. Él sabe cuáles son los orgullosos, cuáles son los soberbios, cuáles son los que se creen que cortan el bacalao. Él lo sabe todo, pero con todo eso te ama. Con todo eso te está diciendo: yo te he dado el Espíritu Santo de Dios para que tú reflejes mi amor, reflejes mi paz, reflejes mi gozo. Amén. Entonces, mi amor, nunca va a haber paz en la casa si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos a los otros. Sea paciente, que Dios en el tiempo de Él hará la obra perfecta por la cual usted ha estado orando tantos años. Entonces nadie más puede tener, reflejar una vida de bondad. Nadie más puede tener y reflejar una vida de bondad y misericordia que aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Romanos 2:4. No te das cuenta, mira cómo dice el Señor, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Eso es lo que hace Dios en la palabra. Nos habla todos los días. ¿Cómo es Dios contigo? Grosero, diga, grosero. Intolerante. Impaciente. ¿Cuántas veces usted se la ha embarrado? Levante las manos. ¿Cuántas veces alguno de ustedes se la ha embarrado? Levante las manos. ¿Cuánto? Qué paciencia. Como la mamá que ama al niño, ¿cierto? Le cambia el pañal y otra vez se hace chichi, se hace popó y otra vez paciente con él hasta que él aprenda. Dios está esperando que tú aprendas y que otros vengan y coman de ese fruto tuyo. Paciencia, bondad. Amén. Entonces dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? Parece mentira que Dios nos habla. Y este versículo, yo no sé cuántas veces lo he leído, pero la última vez que Dios me lo dio, ayer, increíble, me desarmó. Dije yo: no, carne, olvídate, no va. No, ¿acaso eso no significa nada para ti?
Para usted no significa nada que Cristo sea paciente, bondadoso, que te haya salvado, que el Espíritu Santo te lo dio. Y dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Volvemos a lo mismo. Pastor, yo no tomo. Pastor, yo no solamente tengo una sola mujer. Pastor, yo ni tengo mujer. Pero eres grosero. Cuando hablas con tu esposa, la maltratas verbalmente. Y Dios es paciente contigo. Entonces, si Dios es paciente conmigo, si Él es cariñoso conmigo, si Él es bondadoso conmigo, ya es tiempo de que tú como cristiano madures. Ya déjate. Un día de unción no sirve para un carajo, perdóname. Si tú no vas decidido a cambiar, a que Dios transforme, renueve tu manera de ser, tu manera de pensar. Entonces sí, nos encanta que Dios sea un bacano con nosotros. Y eso sí, un día nos castiga y Dios dice que es amor. No nos gusta que nos exhorte, nos discipline. Pero a nosotros sí nos gusta hacer un machete y verse con la gente. Y ya es tiempo que madures. Ya es tiempo que comprendas de que Alex es mi hija. Y que aunque tenga ya 70 años y Dios me tenga todavía por aquí, yo debo ser su papá, debo ser paciente con ella y la debo amar hasta que Dios me pase a su presencia. Se lo merezca o no se lo merezca, lo mismo. Ella debe honrarme a mí. Honra a tu mamá y honra a tu papá, aunque no me lo merezca. Porque yo quiero agradar a mi Dios. Nuestras acciones deben ser buenas. Deben ser llenas de misericordia. Que no produzcan daños a otros. Y muchas actitudes de nosotros están dañando a muchas personas. Cuando cogemos rabia y le decimos a alguien con rabia, porque airaos, pero no pequéis, no ponga el sol, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no deis lugar al diablo. Y cuando no nos controlamos esa ira que tenemos, Dios no le agrada eso. Moisés fue amigo de Dios, se le entregó la ley, pero le pegó a la roca. Caminó con Dios muchos años. Pero eso no le agradó a Dios. Entonces, por no tener dominio propio, somos prepotentes, altaneros, dañamos el corazón a veces hasta de un hijo. Es que estoy cansada de tu misma cosa. No es que vas a colitar el pecado, pero hay maneras. Y la manera como decimos las cosas es importante para Dios, porque podemos decir las cosas con amor o sin amor. Entonces mira que no tiene ningún sentido, hermano, estar tratando de buscar personas que oren por ti y tu vida cambie. Eso no va a pasar. Tu vida va a cambiar cuando tú tomes la decisión de no vivir por la carne, sino andando por el Espíritu. ¿Alguien le da un aplauso al Señor?